Buenos días, soy Samuel Urbina de Bismarck, Colombia. En este video veremos cómo armar los reportes que la unidad envía a la plataforma o vía SMS. Aquí veremos cómo el equipo se reporta en los distintos momentos. Una importante parte con respecto a las familias anteriores de Sontec es que los reportes por emergencia ya no están disponibles en la nueva familia. Solo tenemos reportes por estado, que son los que el equipo envía según lo programamos para reportarse en modo drive o park. Y los reportes por alerta, cuando se activa una entrada, un exceso de velocidad, ocurre o una ignición, etc. Seguiremos los siguientes pasos. Abrir el SYNTRAC como aprendimos en el video referente a este tema. Vamos a la pestaña Report Mapping. Allí encontraremos distintos mapas de reporte, los cuales explicaremos a detalle uno a uno. Status Report Mapa. En este mapa seleccionaremos la información que contendrá la trama en los reportes por estado. El número del hexadecimal que vemos es una representación de los ítems que hemos seleccionado. Al hacer clic en Set, podremos modificar dicha selección. Vemos cómo por defecto vienen seleccionadas todas las opciones. Recomendaríamos incluir también la opción de Async Map, la cual explicaremos más adelante en este video. Realicemos un ejemplo. Veamos la trama original. Para esto vayamos a la ventana Command Stream. Solicitamos un reporte de estado. En la parte de abajo vemos resaltado en negro la respuesta del equipo. Esto lo podemos copiar y lo podemos pegar en un archivo Excel. Perdón, no me lo seleccionó. Y en la parte de datos, en texto en columna, lo podemos dividir o separar por otro y ponemos punto y coma. Ok. Aquí ya vemos la trama completa que nos envió el equipo como un reporte de estado. Aquí ya vemos la primera diferencia contra el protocolo anterior de las unidades Sontec. En este caso ya no nos envía el modelo del equipo dentro de la cabecera del estado, del paquete de estado. Antes decía STT300, ahora simplemente dice STT. Esto es uno de los primeros cambios en cuanto al tema de protocolo universal. Si comparamos con el mapa, podemos identificar claramente la información que nos llega en la trama de estado. Entonces, hagamos esa comparación. Aquí en SYNTRAC, vamos nuevamente a Report Mapping, vamos aquí a Set, perdón, voy a mover esto un poco hacia abajo para poder ver esto. Entonces vemos que el primer campo es el Report Map. Luego viene el modelo del equipo, luego la versión de firmware, el tipo de mensaje, si es almacenado o no, la fecha, la hora, toda la información de celda, toda esta información que tenemos aquí. Vemos aquí también vemos la latitud, la longitud. ¿Sí? Entonces esa es la trama que el equipo nos envía en reporte de estado. Ahora bien, si por ejemplo la plataforma no utiliza la información del EBS, la información de celda, podemos deseleccionarla, lo cual hará que la trama sea mucho más corta. Entonces hagamos el ejercicio nuevamente. Si ven, el número del hexadecimal nos cambió. Recuerden que siempre que hagamos un cambio debemos enviar
esta información al equipo, debemos darle send. Nuevamente vamos a command string, pedimos un reporte de estado, lo copiamos, lo pegamos nuevamente en nuestra hoja de Excel y vemos obviamente que esta información que antes teníamos, que era la información de celda, operador, nivel, lag, ya no existe, y eso nos hace que la trama sea mucho más corta. Esta información también la podemos encontrar en el manual Universal Reporting Guide, como podemos ver. Entonces, este es el manual Universal Reporting Guide, y vemos acá la trama de estado, de reporte de estado, ya sea en modo zip o en modo normal. La trama que estamos trabajando es modo normal. Entonces vamos a ir a ese segmento. Y vemos los mismos encabezados que veíamos seleccionados en el mapa. ¿Sí? Y vamos a encontrar la descripción de cada uno de los campos. ¿Ok? Entonces vamos a entrar a Report Map. Nuevamente vamos a seleccionar toda la información que habíamos deseleccionado. Y nuevamente nuestra recomendación es que se active el Async Map. Vamos a ver que esto me permite tener información adicional en la trama. Ok, y send. Ahora vamos a ver el Alert ID Report Map. En este mapa vemos la información que el equipo envía a reportarse por alerta. Si bien los primeros campos son muy similares, al final vemos información específica que se refiere al tipo de alerta que estamos recibiendo. Estos últimos campos, Alert ID, Alert Mode y Alert Data. Recomendamos nuevamente activar el campo Async Map. Es muy importante activar ese campo. El detalle de los campos y su identificación la podemos ver en el manual de reporte universal. Podemos ver campo por campo y al final vemos una lista de los ID de las alertas. Vamos al manual. Entonces nuevamente en el manual vemos el campo Alert Report, la trama en zip, la trama normal. Entonces esta es la trama normal, si ustedes se dan cuenta es lo mismo que acabamos de ver en el Syntrack. Al final tenemos el Alert ID, el Alert Mode y el Alert Data. Bajando vamos a encontrar la descripción de cada uno de los campos, cómo se trabajan, qué información trae, el estado de las entradas, el estado de las salidas y el Alert ID. Como aquí nos dice, hay una tabla adicional que nos identifica qué alerta estamos recibiendo. Esa tabla la encontramos más abajo. Aquí está. Entonces, por ejemplo, si recibimos una alerta por exceso de velocidad, vamos a recibir un 1. O en ese campo que se llama Alert ID, nos va a llegar un 1. Si recibimos una alerta porque el equipo salió de una geocerca que está configurada dentro del equipo, vamos a recibir un 5. Si el equipo recibe un botón de pánico, en este caso, como les decía, ya no existen los eventos de emergencia, entonces simplemente yo debo identificar el botón de pánico dependiendo a la entrada que lo esté conectando y al estado de esa entrada. Entonces, si yo conecto un botón de pánico y oprimo el botón de pánico, me debería llegar un 12 o un 11 dependiendo cómo configure la entrada. Eso lo vamos a ver en otro video. Me llega un 11 o un 12 y luego me identifica qué tipo de entrada me está llegando. Si es la entrada 1, la entrada 2 o cuál es la entrada. Si tengo un error de batería, por ejemplo, tengo un 13, un battery low es un 14, la ignición es un 33, la ignición off es un 34
y así consecutivamente. Los siguientes mapas de reporte los explicaremos en un próximo video. Ahora pasemos a explicar los ASIN-map que habíamos dejado pendientes. El famoso cuadro que les pedimos que seleccionen, ASIN-map. Vamos a las pestañas de ASIN-header. Tenemos dos pestañas, ASIN-header STT y ASIN-header ALT. Vamos a explicar solamente ASIN-header STT porque, si ustedes se fijan, son exactamente la misma información. ASIN-header STT, ASIN-header ALT. Funcionan igual, tienen la misma información. En la pestaña vemos tres columnas, una llamada small, a mano izquierda, una columna medium y una columna large. En la primera podemos colocar datos de 1 byte de tamaño, en la segunda de 2 bytes y en la tercera de 4 bytes. Estas columnas deben ser completadas con la información que tenemos disponible en las tablas de igual nombre a mano derecha. Entonces tenemos una tabla que se llama small, una tabla que se llama medium y una tabla que se llama large. Por ejemplo, si queremos conocer el nivel de la batería interna y externa, o si tenemos un sensor de temperatura, podemos seleccionarlo para que en la trama nos llegue la temperatura actual en cada reporte. Entonces, en la tabla small vemos que el primer ítem es voltaje de la batería interna, de la batería de backup. Lo selecciono y lo arrastro sobre la columna. El voltaje de la batería principal, la información de sensor de temperatura, y así puedo seleccionar de esta tabla la información que yo requiera que viaje en la trama en los reportes de estado. Tenemos información del equipo, tenemos información de los sensores adicionales que tiene Sontec, que es el ST25T, el cual es un multiplexor de entradas, y tengo información también de un ST20U, que es un equipo campus. ¿Sí? Entonces yo selecciono la información que necesito que viaje y la arrastro a estas columnas. No necesito ponerla en orden consecutivo, yo lo puedo poner aleatoriamente. Obviamente recomendamos que se pongan consecutivos, pero pues en un video adicional explicaremos cómo yo puedo identificar desde plataforma en qué casillas y qué información me está llegando. No me basta solamente con arrastrarla a la columna, también la debo seleccionar y obviamente debo enviarla. Puedo hacer lo mismo con cada una de las columnas de acuerdo a la información que yo requiera que viaje en la trama. Entonces, por ejemplo, quiero que me muestre los tiempos del exceso de velocidad, quiero que me muestre el orómetro, quiero que me muestre el tiempo del viaje. Y puedo seleccionar también información en la tabla de large. Por ejemplo, si tengo un sensor de temperatura y aquí seleccioné, no seleccioné, a ver, seleccionemos una temperatura, la arrastramos, la ponemos acá. Yo debo también seleccionar el ID de ese sensor de temperatura. Ok. En la columna medium tenemos toda la información del viaje, tal como odómetro, la distancia, el tiempo de idle o de ralenti, el tiempo de exceso de velocidad y otros valores referentes a los accesorios. En la columna large vemos información como los ID del conductor y los sensores de temperatura. Recordemos que podemos tener hasta 100 identificadores de conductores y parámetros adicionales referidos al ST21, como ya les había comentado. Ahora comparemos la trama con la original para ver la diferencia. Pues obviamente debemos darle send aquí antes de hacer cualquier otro cambio. Vamos nuevamente a command string, status request, lo solicitamos, la copiamos, nos vamos a nuestro archivo de Excel y la pegamos. Entonces nuevamente
retomamos la información del LAC, porque la de DLS, perdón, porque la habíamos deseleccionado en la trama en el ejemplo anterior. Aquí nuevamente la seleccionamos, y si vemos al final, nos incluye otro número de hexadecimal, que es el que me indica cuál es el asigmap, que son la información adicional que me va a viajar con la trama, y la trama adicional que solicité. En este caso, el equipo está sin batería interna, tiene una fuente de alimentación de 12.6 voltios, tenemos información adicional, aquí está el identificador de sensor de temperatura. Como no tengo nada conectado, pues me llega FFs. Bueno, en este momento es importante también que revisemos las alertas o los ID de alertas que recibimos. Vamos a la pestaña Alert Config 1 o 2, cualquiera de las dos, dependiendo de la alerta que yo quiera revisar, y vamos a ver que encontramos todas las alertas que vimos en el manual con su identificador, y adicional a eso vemos un campo en el cual yo puedo modificar el número de la alerta que me va a llegar. Por ejemplo, en mi plataforma yo tengo configurado que la ignition on es el número 80, el código 80. Yo puedo ponerle acá el número 80. Y así puedo variar y ajustar los identificadores de alertas si yo tengo algún parámetro ya configurado en mi plataforma. O simplemente lo dejo en el valor que viene por defecto. Todos estos ID se encuentran en el manual de reporte universal. Como les dije, en un video adicional explicaremos cómo identificar la información que nos llega a los async header. Este sería todo sobre este tema. Espero que les haya servido. Agradezco su compañía, y en caso de requerir soporte, por favor abra un ticket en la página soportebismar.com. Muchas gracias.